Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Jennifer Tavares Martínez, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y actualmente curso el tercer cuatrimestre de la licenciatura en Educación Infantil. Yo les vengo a hablar sobre los hitos históricos más importantes del desarrollo dominante. Es un tema que ha sido muy cuestionado a través de la historia, ¿cierto? Y les quiero aclarar que un hito histórico es un acontecimiento muy importante que marca un punto de referencia histórica. El desarrollo ha sido un concepto de comparación de oposición entre países y sociedades, teniendo ventajas para algunos países y desventajas para otros. Cabe mencionar que el desarrollo se ha basado en países de grandes potencias y países subdesarrollados. Al realizar la lectura, logré pues evidenciar que el primer hito histórico se da alrededor del siglo XVI durante la época de los descubrimientos, con el Tratado de los Tordesillas que fue celebrado en 1533 entre España y Portugal, donde se formalizó como este tratado, el cual se divide el nuevo mundo a partir de un paralelo. En el periodo de la conquista y la colonia, las periferias debían enviar todos sus recursos y materias primas a los países desarrollados, ¿cierto? Estos países lo que hacían era que transformaban toda esa materia prima, los convertían pues en nuevos recursos y los enviaban nuevamente a las periferias, donde ellas lo debían comprar obligatoriamente, pero a un costo muy alto. Se puede decir que era pues como una rentabilidad para estos países de gran potencia, y muchos países fueron explotados debido pues a esta situación. A mediados del siglo XIX se logra pues evidenciar que se creó un estereotipo de las razas inferiores y también se mencionaban como razas atrasadas, que eran clasificados en los mestizos, los negros, a las cuales era legítimo dominar, ¿cierto? Expropiar y educar para conducirlas hacia un progreso y a la urbanidad. Esto pues era como lo que se mencionaba ahí. Es decir, querían hacer valer sus derechos sobre las clases más vulnerables y los más beneficiados de todo iban a ser las clases dominantes. Debido a esto pues se vio como mucha migración y todo eso, entonces ahí se veía como ese beneficio. Se da el Tratado de Versalles, que esto aparece después de la Segunda Guerra Mundial. Se celebró un pacto de equilibrio entre las potencias vendedoras. Se estipuló la repartición de las colonias por el mundo con el fin de conducir esos territorios al desarrollo hasta que fueran capaces de gobernarse por sí solos. Y es un tratado que fracasó pues debido a que no había pautas claras y lo único que se hizo fue explotarlas. En 1949 se presentó la era del desarrollo, donde pudieran pues lograr alcanzar un desarrollo mucho más amplio. Es importante mencionar que el desarrollo es aquella meta a la que se llega con mucho esfuerzo y claramente pues esa que con la ayuda de otros países. Y mirándolo desde lo actual podemos decir que todavía estamos en un proceso de cambio, ya que se ve en muchos países todavía tenemos mucha polarización con referentes a las potencias como Estados Unidos, Rusia, China, y no logramos evidenciar pues la suficiente ayuda para que los países que no son los países menos desarrollados puedan alcanzar un desarrollo mayor. En 1960 se crea la teoría del despegue por el señor Walter Ruston, el cual dicen que toda sociedad económica pasa por 5 etapas en la evolución, las cuales son sociedad tradicional, precondición para el despegue hacia un crecimiento autosostenido, despegue camino hacia la madurez, etapa de alto consumo masivo. Además, pues señaló que a los países de tercer mundista se les debe proveer ayuda en forma de capital, ya sea como experiencia, tecnologías, en el proceso para crear las condiciones para la innovación económica e institucional. Si no, pues sin esta ayuda no sería posible. Y en forma pues como de reflexión o conclusión podemos decir que el desarrollo ha evolucionado en su creencia, ha sido un tema global, ha sido que ha venido pues cambiando y lastimosamente se evidencia que es una desventaja para muchos países que con un buen dominio podrían pues como progresar. Además pues como con una buena inversión en la educación, que es como el eje principal para la economía. La desigualdad sigue siendo pues evidente hasta el día de hoy, y además podemos pues como reflexionar que desde nuestra situación como personas debemos pensar no solamente siempre en el comercio, sino también en el bienestar de todos.
Por falta pues de oportunidades, muchas personas han tenido que emigrar y debemos pues saber que como sociedad tenemos que unirnos para pensar en una buena calidad de vida antes que todo y siempre pensar en el bienestar de todos es un eje principal.